Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ángel Quintero. Soy asesor en sistemas aquí en Compuventas, sucursal Hermosillo. Y pues como lo vieron en la invitación, el tema del día de hoy, vamos a ver lo que es el ajuste mensual para el subsidio al empleo causado. Entonces, sean bienvenidos todos. No sé si les comentó la compañera. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden hacerlo llegar por medio de la caja de chat. Y al final, pues vamos a darle respuestas. Entonces, agradezco a todo su tiempo. Estamos a escasos 40 grados, está haciendo frío y pues vamos a comenzar. Ok, el tema es el ajuste al subsidio del empleo dentro del sistema Compact y Nóminas. Y pues antes de entrar al sistema, pues voy a darles una pequeña explicación sobre lo que implica el nuevo decreto, ¿no? Que se publicó el día 1 de mayo. Ok. Ok, pues iniciando con el marco legal, pues el día 1 de mayo de 2024, la autoridad publicó una nueva mecánica de cálculo para el subsidio al empleo, que consiste en otorgar un 11.82% de la UMA, que corresponde a 390 pesos al mes, no generando un subsidio por enterar, sino solo evitando el pago de ISR en la declaración, cuyo salario mensual no exceda los 9,081 pesos. Asimismo, estipula que no se debe otorgar subsidio entregado, a ningún trabajador. ¿Qué significa esto? Vamos viendo qué es lo que dice este decreto, los artículos. Primero que nada, nos dice que en el artículo primero de este decreto, nos dice que los trabajadores que se refiere al artículo 94, primer párrafo, fracción primera de la ley del ISR, podrán gozar del subsidio para el empleo establecido en el presente decreto, en lugar del subsidio para empleo que se refiere al artículo 10 del decreto que se reforma, ¿no? ¿Qué significa? Que, pues, que a partir del 1 de mayo, todos los trabajadores podrán gozar de un subsidio del empleo, el cual se estipula pues en este decreto, porque el subsidio del empleo ya se venía manejando desde el 2013, pero debido a los aumentos exorbitantes del salario mínimo, pues el subsidio del empleo se quedaba fuera, ya ningún empleado, por más aunque tuviera salario mínimo, ya no le estaba tocando un subsidio de empleo. Entonces, por este motivo, pues el señor presidente ya decidió pues actualizar este subsidio, ¿no? Anteriormente se venía manejando esta tabla, la tabla de subsidio de empleo, que venía manejando desde 2013 pues hasta la fecha, ¿no? Hasta el 30 de abril, ¿no? Pues que porque a partir del 1 de mayo, pues ya vamos a utilizar la nueva mecánica para el cálculo del subsidio. ¿Ok? En el artículo segundo de este decreto, nos dice que se otorga un subsidio para el empleo mensual a los trabajadores que hace referencia al artículo primero de este decreto, cuyos ingresos mensuales que sirvan de base para calcular el impuesto sobre la renta correspondiente al mes calendario que se trate no excedan 9,081 pesos. ¿Qué significa esto? Que pues para aquellos empleados que dentro del mes no excedan un ingreso de 9,081 pesos, van a poder ser acreedores a este nuevo subsidio, ¿sí? Y pues el subsidio corresponde al 11.82% de la UMA elevada al mes, que en este caso, si vemos la tabla de la derecha, aquí pueden mover el valor de la UMA para 2024, que para 2024, a partir del 1 de febrero, tenemos una UMA de 108.57 pesos, que si la elevamos al mes o elevamos a la tarifa anual, pues aquí vemos los valores, ¿no? Y pues aquí vemos el cálculo que nos dice el decreto, pues que el valor de la UMA mensualizada multiplicado por el 11.82% que menciona el decreto, nos da un subsidio mensual de 390.12 pesos. ¿Ok? Entonces, este número hay que tenerlo muy bien anotado, ¿no? Muy grabado en la mente, 390.12. Ese es el importe de subsidio máximo a entregar, a aplicar, vaya, porque ya no se entrega a los empleados que no superen un ingreso a 9,081 pesos. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese subsidio? Este subsidio se reaplicará contra el impuesto sobre la renta correspondiente al mes de calendario que se trate y que resulta a cargo de los trabajadores en términos del artículo 96. Entonces, por ejemplo, si un empleado tiene, por ejemplo, aquí tengo 3 ejemplos. Si un empleado tiene un ISR a cargo del periodo por 400 pesos en un mes, supongamos, entonces aquí le vamos a aplicar el subsidio para el empleo de los 390.12. Entonces, si el ISR a cargo del periodo le restamos el subsidio al empleo, pues solamente nos va a dar
un ISR retener de 9.88 pesos. ¿Ok? De otra manera, pues igual si el empleado tuviera un ISR a cargo de 500 pesos menos el subsidio, 390, nos da un impuesto a retener de 109.88. Y así sucesivamente, si fuera 600 pesos, el ISR a cargo menos el importe del subsidio, pues nos daría a retener 209.88. ¿Ok? Y luego nos dice que en los casos en que el impuesto a cargo del trabajador sea menor que el subsidio para el empleo, la diferencia no podrá aplicarte con el impuesto que resulte a cargo posteriormente, ni se entregará cantidad alguna por concepto de subsidio para el empleo establecido en este artículo. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, tenemos un ISR menor al subsidio para el empleo, pues la diferencia no se le va a entregar al empleado, simplemente pues no va a tener ISR a cargo. ¿Por qué? Porque el subsidio va a ser mayor al ISR, pero la diferencia, como se venía manejando anteriormente, ya no se va a entregar al empleado. ¿Sí? Ok. Luego, aquí existe otro escenario. Quienes realicen pagos por salarios correspondientes a periodos menores a un mes, esto es cuando, por ejemplo, si se maneja semana reducida o que el empleado trabaje menos días en el periodo, por ejemplo, si es quincenal, trabaja 10 días, si es semanal, trabaja 3, 4 días. Eso significa este apartado. Quienes realicen pagos por salarios correspondientes a periodos menores a un mes, para calcular el subsidio para el empleo correspondiente a cada pago, dividirán la cantidad que resulte de multiplicar el valor de la UMA por 11.82. ¿Qué significa esto? Bueno, eh, tendríamos que dividir los 390.12 entre 30.4. ¿Para qué? Pues el resultado que nos va a arrojar, pues va a ser un subsidio diario. Y entonces aquí, cuando se pagan salarios por periodos menores a un mes o un periodo menor a una semana, aquí tendríamos que sacar lo que es el subsidio por días para que sea un subsidio proporcional. Supongamos aquí tenemos tres periodos diferentes que son menores a un mes. Por ejemplo, si es un periodo de 15 días, para obtener el subsidio al empleo para este periodo de 15 días, lo que tenemos que hacer es dividir lo que es el importe del subsidio, los 390.12, entre 30.4 y multiplicarlo por los 15 días, que nos da un subsidio proporcional de 192.49. De igual manera, si es un periodo de 22 días, dividimos los 390.12 entre 30.4 multiplicado por los 22 días, pues nos da un subsidio proporcional de 282.32. Por ejemplo, si el periodo de pago es menor a un mes, pues simplemente dividimos el importe del subsidio entre 30.4 y lo multiplicamos por los días del periodo. ¿Ok? Y nos dice que ese importe del subsidio no podrá exceder el monto mensual máximo. ¿Ok? No, el importe del subsidio no va a poder exceder los 390 pesos. De lo contrario, aquí siguiendo con el tema, cuando el empleador realice pagos por salarios en una sola decisión que comprendan 2 o más meses para calcular el subsidio, o sea, que sean periodos mayores a un mes, ¿sí? De igual manera, se va a aplicar la misma mecánica. Nada más que aquí, el importe del subsidio, pues se va a multiplicar por la cantidad de meses que corresponda, ¿no? ¿Ok? Luego también, pues nos menciona aquí que cuando los trabajadores presten servicios a más de un empleador, deben elegir antes de recibir el pago que le corresponde por la prestación. Bueno, por ejemplo, si en este apartado nos dice que si, por ejemplo, yo trabajo con varios patrones, antes de recibir el primer pago con mi patrón, supongamos que yo entré a trabajar el día 1 de mayo con un patrón y ya está trabajando con otro, yo tengo que decidir qué patrón me va a aplicar el subsidio de empleo, ¿sí? Y comunicarlo por escrito, ¿sí? Y el empleador pues debe conservar estos documentos como parte de la contabilidad, ¿no? Luego también nos dice, para efecto del pago anterior, pero efectuar el pago de la prestación de los servicios personales subordinados, el empleador deberá solicitar a sus trabajadores que le comuniquen por escrito si prestan servicios con otro empleado. Y si éste les aplica el subsidio de empleo que se refiere al presente decreto, que significa que solamente un empleador puede aplicarnos el subsidio, ¿no? Entonces, para cualquier cosa, si mi empleado ya le están aplicando el subsidio en otra empresa, pues yo ya no voy a poder aplicárselo, ¿no? Entonces solamente se aplica una vez. En resumen de ese decreto, pues vamos a ver que, en resumen de esta publicación,
Ingresos grabados que no excedan 9,081 mensuales, les corresponde el subsidio. Aquí estamos hablando de ingresos, no estamos hablando de salario, ¿sí? Es el total de ingresos que perciban los trabajadores. Pero también, pues, este decreto entra en vigor a partir del 1 de mayo. ¿Qué significa? Que todos los cálculos que se realicen para este nuevo subsidio de empleo va a corresponder a partir de mayo a diciembre de 2024, ¿sí? Luego también, pues, hay que tomar en cuenta que este valor del subsidio, pues, va amarrado con el valor de la UMA del ejercicio en curso. ¿Qué significa esto? Que probablemente este subsidio pues vaya a aplicar hasta el mes de enero de 2025, porque es cuando aún está vigente la UMA del año anterior. ¿Por qué? Porque la UMA entra en vigor a partir del 1 de febrero. Entonces hay que tomar en cuenta esa consideración para ver pues qué valor vamos a utilizar, ¿no? Pues en la siguiente declaración anual, cálculo anual de sueldos y salarios, pues vamos a ver, podríamos tener la situación de que de enero a abril tengamos un subsidio aplicado con la mecánica anterior y de mayo a diciembre del mismo ejercicio, pues vamos a tener otros valores, ¿no? En base a todo lo anterior, podemos concluir en que en la primera podemos sacar el cálculo de los 108,557, que es el valor de la UMA, por 11,82. Esta es la UMA diaria, que si multiplicamos por la tasa del decreto, pues nos da un valor diario de 12,83, que este sería el subsidio diario. Y el subsidio mensual, que sería los 12,83 por 30,4, da los 390,12, aunque el decreto mencione que sean 390. Sí, entonces el diario son 12,83 y el mensual sería multiplicando el valor diario por 30,4, ¿no? Y luego, para concluir, en caso de que el subsidio sea mayor que el ISR, se saldará el ISR, pero no se otorgará el remanente al trabajador como se venía manejando anteriormente. Ok, entonces ahorita vamos a ver unos ejemplos de cálculos de este subsidio. Y pues entrando pues con estos ejemplos, como lo menciona el artículo segundo, por ejemplo, aquí yo tengo un empleado con un salario diario de 259. Fíjense aquí, ese es un salario mayor al mínimo. El mínimo son los 248,93. Entonces aquí hay un ejemplo de cómo se venía realizando anteriormente. ¿Ok? Supongamos que es un periodo de 7 días, una semana. Pero sin embargo, este trabajador pues solamente se presentó 3 días y pues tiene un salario de 259. Entonces, si yo multiplico los 259 pesos del salario diario por los días trabajados, me da un ingreso acumulable de 777 pesos, que estos son ingresos grabados para ISR, que si bien le aplicamos la tabla, nos da un ISR de 42,03, ¿sí? Pero como con el cálculo anterior a este empleado le correspondía este importe de subsidios, 93,63, pues ya no tiene un ISR a retener en la semana, ¿sí? Y esa diferencia que resultaba de restar el subsidio menos el ISR, este era un subsidio a entregar anteriormente y por el recibido un neto pues de esta cantidad, ¿no? ¿Ok? Este es el criterio anterior, ¿no? Como se venía manejando hasta el 30 de abril. Y aquí pues vamos a ver lo que son la comparativa entre el cálculo anterior y el nuevo criterio. Bueno, en el nuevo decreto. Pues si vieron que anteriormente, bueno, ahorita les estaba mencionando que puede haber dos criterios para cálculo del subsidio, pues aquí lo vamos a ver. Aquí, como podrán ver en la primera columna, podemos el cálculo anterior, no lo que vimos en la lámina anterior. Y aquí en el criterio A, aquí el empleado tiene un periodo semanal de 7 días, trabajó 3, tiene un salario de 259, tuvo un ingreso de 777, tuvo un ISR. Se fijan, es el mismo ISR, es la misma mecánica de cálculo ISR, pero sin embargo ahora el subsidio por los 390 lo vamos a dejar, los 390 pesos, si lo dividimos en el 30,4 y lo multiplicamos por los días del periodo, nos da un subsidio de 89,80, que es el subsidio que corresponde a un periodo de 7 días de la semana.
El subsidio aquí fue mayor al ISR de la tarifa. ¿Y qué significa aquí? Pues que simplemente al empleado no se le va a retener el ISR porque lo cubre el subsidio, pero pues la diferencia ya no se va a entregar, ¿sí? Entonces aquí es lo que indica este decreto de que el subsidio solamente se va a aplicar contra el ISR del periodo y la diferencia pues ya no se va a entregar al empleado, ¿no? ¿Ok? Luego también en este decreto existe otro criterio que significa que, por ejemplo, mismo día del periodo, son 7 días a la semana, trabajo 3 días, mismo sueldo, mismo ingreso grabado, mismo ISR, pero aquí yo puedo determinar que el subsidio sea por los días pagados. ¿Qué significa esto? Que los 390 pesos, si lo dividimos entre 30.4 y lo multiplicamos por 3, nos va a dar este importe de subsidio causado, que en este caso coincide con el ISR a la tarifa y en este caso, pues, de la misma manera no se retiene ISR y la diferencia pues no se entrega pues, porque corresponde a la misma cantidad de impuesto. ¿Ok? Entonces, ambos criterios son válidos. ¿Por qué? Pues porque también se, se mata el impuesto del periodo y pues tampoco no se retiene el ISR y pues tampoco se entrega al empleado. Y sin embargo, en ambos criterios el empleado pues recibe su mismo neto, ¿no? Entonces aquí algo muy importante que nos dice el decreto es que el subsidio para aplicar en los diferentes tipos de periodos, ya sea semanal, quincenal, mensual, para determinar el importe del subsidio diario, se deberá dividir los 390 pesos entre el 30.4 y multiplicarlos, muy importante, por los días del periodo. Si mi periodo fuera quincenal, aunque el empleado trabaje, bueno, aquí en el primer criterio podemos ver que aunque el empleado trabaje solamente 3 días, el importe del subsidio se va a determinar por los días del periodo, ¿no? ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si el periodo fuera quincenal, el importe del subsidio va a corresponder a los 15 días en el criterio 1. Y en el criterio 2 podemos determinarlo a partir de los días pagados, ¿sí? Los días trabajados. Pero en el decreto hace mucho énfasis de que el subsidio va en base a los días del periodo. ¿Qué significa eso? Ahorita vamos a hacer unas pequeñas cuentas. Entonces, siguiendo con los ejemplos, aquí también podemos ver, bueno, vamos a repasar esta parte. En el artículo segundo nos dicen que quienes realicen pagos por salarios correspondientes a periodos menores a un mes, para calcular el subsidio para el empleo correspondiente a cada pago, dividirán la cantidad que resulte multiplicar el valor mensual de la UMA por 11.82 entre 30.4. Lo que vimos ahorita es cómo determinar el subsidio diario en base a los días del mes, ¿sí? 390 entre 30.4 da 12.82. Ok, luego aquí nos dice el resultado obtenido multiplicar el número de días al que corresponde el periodo de pago cuando los pagos por salario sean por periodos menores a un mes. Ok, este criterio que le mencioné ahorita de que el subsidio puede ser diario o por los días del periodo corresponde a esta lámina. Nos dice, el resultado se ha obtenido de multiplicar por el número de días al que corresponde el periodo de pago cuando los pagos por salario sean por periodos menores a un mes, la cantidad del subsidio para el empleo que corresponde al trabajo no podrá exceder al monto mensual máximo que resulte multiplicar el valor mensual de la UMA por 11.82. Entonces, ¿qué significa esto? Que subsidio pues no puede corresponder a más del 390.12, pues que para fines prácticos serían los 390. Aquí vemos un pequeño resumen de los artículos del decreto. Artículo segundo, tercero, cuarto y quinto. En el segundo nos dice que trabajadores que prestan servicio a más de un empleador deben elegir el empleador que les entregará el subsidio, que les aplicará el subsidio va a ir. Artículo tercero dice que pues que el cálculo anual conforme al artículo 97 del ISR, pues significa aquí que, bueno, este tema lo vamos a ver un poquito más adelante. Y en el artículo 4 nos dice que el subsidio no debe considerarse como un ingreso acumulable. Y en el último artículo del subsidio nos dice que el SAT podrá emitir las reglas de carácter general necesarias para la correcta y debida aplicación del presente decreto. Okay. Ahora sí, voy a entrar al tema del salario mínimo. Nos dice aquí, ¿por qué los trabajadores con salario mínimo
de la zona general siguen teniendo el mismo neto aun cuando ya tienen subsidio. Este es un tema muy importante. Aquí tengo un empleado con salario mínimo en un periodo semanal, 7 días. Tiene un salario diario de 248.93, el cual corresponde a un ingreso gravable de 1,742, que si bien nosotros, este empleado, pues si se le calcula el ISR a tarifa, aunque tenga salario mínimo, nos da este importe de ISR 116.57. Pero sin embargo, eh, como yo no le retengo ese ISR al empleado, yo no le puedo aplicar el subsidio. Y pues por lo mismo no voy a tener retención a la semana y pues tampoco voy a darle un subsidio a entregar. Entonces aquí en este apartado hay que tomar en cuenta de que yo como patrón a un empleado con salario mínimo no le voy a retener el impuesto del periodo, pero sin embargo ese impuesto yo lo debo de enterar al SAT. No se lo retengo al empleado, pero se lo tengo que enterar al SAT. Eso va a salir de quién sabe dónde, pero pues tiene que pagarse a la autoridad, ¿no? Ese ISR, ¿sí? En el artículo 93, pues ahí nos menciona esa parte, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta muy bien esto. Si nosotros queremos que al empleado se le aplique el subsidio de este presente decreto, es importante pues que tenga ISR a retener en el periodo. Entonces, ¿qué significa eso? Pues subirle por lo menos un centavo y a partir de eso, pues ya los sistemas están listos para calcular impuestos. Por lo menos subirle un peso, 249 pesos, ya empieza a aplicar ese subsidio. ¿Y qué es lo que me va a beneficiar a mí y al empleado? Que como ya va a empezar a generársele un ISR en el periodo y un subsidio, pues al final del ejercicio pues nos van a beneficiar tanto a ellos como a nosotros, porque se les va a ir reteniendo el impuesto en cada semana, en cada quincena, en cada mes, se le va a aplicar su subsidio y al final pues el ISR a enterar al SAT, pues ya pues como que se va a pagar solo, ¿no? E incluso hasta un impuesto a favor pueden tener, ¿no? Entonces, una recomendación muy importante, pues si tienen empleados con salario mínimo, pues les va a tocar bailar con la más fea, ¿no? Porque como lo dice la ley del ISR, yo no le podré retener ese ISR a mi trabajador, pero lo tengo que enterar. Ojo, aquí está otro comparativo. Aquí estamos haciendo los cálculos con el nuevo decreto, ¿no? Aquí tengo 2 empleados de un periodo semanal. Si se fijan, el primer empleado tiene un salario diario de 295 pesos y el segundo empleado tiene un salario diario de 300 pesos. Ojo, si fijas, la diferencia son 5 pesos. Y aquí, por ejemplo, en el cálculo de su nómina semanal, pues nos dice que es un salario diario de 295 por los 7 días, 2,065 pesos. Nos da un ISR de la tarifa de 155, le corresponde subsidio, sí, porque no rebasa el importe, que si elevamos los 295, no rebasa los 9,081 para el tope de subsidio. Entonces aquí, si vemos, tiene un ISR de tarifa de 151 menos el subsidio, le da un ISR a tener a la semana de 61 pesos por la diferencia. Y entonces aquí, pues este empleado con 295 pesos va a recibir un neto de 2,003 pesos. Entonces aquí, pues, y en el segundo ejemplo, pues podemos ver una diferencia muy marcada de que este empleado tiene un sueldo diario de 300 pesos multiplicado por 7, da un importe grabado de 2,100, le da un ISR mayor al de 295. Como aquí ya se pasa el límite para recibir subsidio, ¿sí? Pues a este empleado pues ya no le toca subsidio y le toca su ISR retener. Y aunque gane más, aunque tenga un salario mayor al de 295, pues va a recibir mucho menos. ¿Por qué? Porque no se le está considerando un subsidio. Entonces ahora es un tema muy importante. Pues ahí, más que nada, pues cuidar los ingresos del empleado, pues para ver si le queremos ayudar con ese subsidio, ¿no? O bueno, ahí tomar en cuenta esos detalles, ¿no? Y aquí podemos una pequeña anotación, dice el límite de ingreso semanal para subsidio. Si nosotros quisiéramos entregar el subsidio a nuestros trabajadores, el ingreso
máximo, el límite de ingresos para alcanzar subsidio, pues son 2,091 pesos, ¿sí? Que por ejemplo, si lo multiplicamos por 4 semanas, pues nos da los 9,081 del tope para subsidio, ¿ok? Aquí vamos a ver cómo se va a manejar lo que es el ajuste al subsidio. Aquí, por ejemplo, estoy en el escenario de que en el mes de mayo nos trajo 5 semanas, ¿sí? Semana 1, semana 2, semana 3, 4 y 5. Como podrán ver aquí, pues este es un empleado que tiene 259 pesos de salario diario, ¿sí? No superó el tope para subsidio. Se le entregó subsidio la primera semana, la segunda semana, tercera semana, la cuarta semana. Y en la quinta semana, pues se portó muy bien y le dieron un bono, tuvo un ingreso extra. Entonces aquí es donde entra lo que es el ajuste al subsidio. Si el empleado en el mes supera el monto para recibir subsidio, ese subsidio que se le entregó en las semanas anteriores, en la última semana se va a realizar el ajuste al subsidio y pues se lo vamos a quitar, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final de mes este empleado superó los 80 mil pesos, 9,081, y pues ya no le corresponde subsidio. El subsidio que ya le di, pues se lo voy a quitar. ¿Ok? Aquí vemos en el acumulado, podemos ver que este empleado, solo por el hecho de que le dieron un bono de 500 pesos, superó el ingreso para subsidio, ¿no? Se pasó por 200 por ciento y feria de pesos, ¿sí? Y ya con eso, pues ese subsidio que ya se le entregó, lindo y bonito en las primeras 4 semanas, pues se lo vamos a abrochar, se lo vamos a quitar. ¿Por qué? En base a la ley, pues ya superó el ingreso, rebasó el límite de 9,081. ¿Ok? Entonces, eso va a seguir aplicándose pues desde siempre, ¿no? Ese es el ajuste mensual que se va a manejar. ¿Ok? Y para efectos del cálculo anual, o sea, ya la declaración anual de sueldos y salarios, aquí tenemos el escenario del empleado con 259 pesos, que para 2023, bueno, esta sería la declaración la declaración anual. Va a tener un ingreso acumulable de 97,000 pesos, va a tener un ISR de tarifa, subsidio causado, pues no tuvo, ISR, ¿ok? Ok, en este escenario vamos a tomar en cuenta de que cuando se aplique la tabla anual de sueldos y salarios, el ISR anualizado, al ISR que me termine la tabla, yo le voy a restar el subsidio aplicado en los periodos del ejercicio. Y ahí, pues dependiendo, por ejemplo, si yo tuve en ISR, bueno, aquí yo al ISR anual le voy a restar las retenciones del ejercicio. Y pues en las retenciones, en el ISR retenido, pues ya viene junto con pegado el subsidio, ¿no? Entonces, si retenciones que yo tuve en el ejercicio son mayores a las que le aplica la tarifa anual, pues podría tener un saldo a favor. Entonces, ahí para que se le lleven de tarea. Y aquí, pues les muestro los cambios que ha habido en los sistemas de nóminas, tanto en Compaqui Nóminas como en Compaqui Persona, pues ya viene lo que es esta tabla, la tabla del nuevo subsidio, que aunque el cambio fue a partir de enero de mayo del 2024, se va a mantener la tabla anterior también, por ejemplo, si tenemos alguna empresa que no está actualizada, pues ya sea, aquí va a tomar en cuenta la fecha en que se va a aplicar, bueno, la fecha del periodo. Y pues aquí en base a esa fecha, pues va a tomar la tabla nueva o la anterior, ¿no? Entonces ahorita se lo voy a mostrar en el sistema para que vean un poco más claro. ¿Ok? Aquí yo tengo una nómina semanal y tengo 4 empleados. Un empleado con el mínimo, un empleado con un poquito más, 259 y 2 empleados con salario mayor. Primero quiero que vean dónde están las tablas. Aquí en el menú tablas 10R vigentes. Aquí en las tablas 10R resolución mensual, yo puedo ver que está la tabla de la cálculo anterior, aquí está, y la nueva tabla de a partir del nuevo decreto.
Entonces, si yo tengo una empresa viejita que todavía no termino de calcular, pues va a tomar en cuenta esta tablita. Y para empresas que tengan sus periodos a partir del 1 de mayo, pues va a utilizar esta otra tablita. Esto no hay como verlo, ¿no? En automático el sistema va a detectar qué tabla va a usar. ¿Ok? Entonces aquí vamos a hacer unos pequeños cálculos. Aquí si yo ingreso a este sobre recibo, vemos que este empleado tiene un salario mínimo. ¿Ok? Tiene un periodo semanal, tiene un salario mínimo, tiene una base grabada de 1,742 pesos. Y como podrán ver aquí sí me muestra que el empleado le corresponde un subsidio, pero como no tiene un impuesto a cargo, pues este subsidio pues no le va a servir para nada, simplemente me lo informa, me lo va a informar, pero no lo va a aplicar en contra de nada. Pero sin embargo, vamos a ver un cambio, le voy a subir el sueldo, 1 peso lo voy a subir, lo voy a subir a 249 con su salario base de cotización. Aquí si yo calculo este empleado, van a ver el efecto de que le va a aplicar un subsidio y pues también le va a aplicar un ISR. ¿Se fijan aquí? Sigue el mismo subsidio. ¿Por qué? Que es el subsidio que corresponde al periodo semanal. Si se fijan aquí, al empleado le correspondió un impuesto conforme a la tarifa de 116 pesos, que si le restamos el subsidio al empleo, le va a venir a retener 26 pesos. ¿Sí? Entonces aquí, como si se fijaron en el cálculo anterior, pues simplemente el importe a pagar, pues simplemente van a ser los menos 26 pesos, porque anteriormente era el mismo, bueno, era un poquito menos de IMSS. Bueno, no aplicaba IMSS ni tampoco ISR, pero pues aquí, con esto estamos matando un pájaro de dos tiros. ¿Por qué? Porque le estoy reteniendo un ISR mínimo y pues el impuesto se le va a retener al empleado y ya no voy a tener que pagarlo yo como patrón, aunque tenga el mínimo. Entonces, aquí lo recomendable es que, pues, que paguen un poquito más del mínimo para que la obligación del ISR, pues sea compartida, ¿no? Sea que se retenga al trabajador. Luego aquí, bueno, voy a dejar el empleado como estaba. Voy a calcular de nuevo. Aquí sí, igual empleado con salario mínimo. No tenía ISR, aparece un subsidio. Si fijan aquí, aparecen tanto el subsidio como el ISR. Este es el ISR que yo le debería de retener al empleado, pero como tiene un salario mínimo, pues este cierre no se lo entrego, pero se le entrego a la autoridad. Y ese subsidio yo también pudiera aplicarlo aquí. Si yo como patrón, aunque no le retenga al empleado este ISR de la tarifa y le toque el subsidio, yo puedo informar a la autoridad al momento de enterar de que le aplicó un subsidio. Entonces aquí yo como patrón, pues también sí, si me apego a la ley de que no le debo de retener el ISR a un empleado con salario mínimo, yo puedo aplicar este criterio también de que a este subsidio que le correspondió en el periodo, aplicar el subsidio y pagar la diferencia. ¿Ok? Entonces ahí para que lo tomen en cuenta esa parte. Todos los empleados con salario mínimo, aunque yo no se lo retenga, tengo que enterar ese impuesto al SAT. No, no retengo, pero sí entero. Entonces, al momento de enterar, yo también puedo aplicar este subsidio ahí en la declaración de mensual. Entonces, aquí tengo otros empleados con salarios mayores. Y aquí, por ejemplo, supongamos que aquí yo ya estoy en la última semana de mayo y a este empleado, pues en todo el mes pues, le pagué lo mismo, no tuvo ingresos adicionales. Pero, por ejemplo, aquí
al empleado, aún teniendo salario mínimo, si sus ingresos superan el tope para subsidio, el sistema le va a retener un impuesto y no le va a dar subsidio tampoco, aunque tenga salario mínimo, ¿sí? Luego, otro escenario. Aquí supongamos este empleado que tiene salario mayor. A este empleado con el importe diario de 310 pesos no le corresponde subsidio. Si se recuerdan en la tabla anterior que vimos aquí, el importe máximo para que le corresponda el subsidio a un empleado son 2,091 en una semana. O bien serían los 9,081 entre 30,4 por 7, los 2,091. Entonces, el importe de sueldo serían los 298 para alcanzar subsidio, pero como aquí el empleado tiene un impuesto mayor, un salario diario mayor a 298, tiene 310 pesos, pues tampoco le está correspondiendo un subsidio y le está saliendo ISR y el IMSS del periodo. Por ejemplo, aquí, si a este empleado trabajó en un periodo menor a una semana o trabajó menos días, por ejemplo, si tuvo varias faltas injustificadas, tuvo incidencias, si yo le calculo a ese empleado, su base va a disminuir. Y por lo mismo, este empleado, que aunque tenga un salario mayor al mínimo, bueno, mayor al del tope, pudiera tener un subsidio proporcional a los días trabajados, ¿sí? Descontando las incidencias. ¿Se fijan? Tiene un salario mayor al del tope, pero como tuvo faltas, la base disminuyó y sí le salió un ISR y también tuvo un subsidio, ¿sí? Entonces ahí es cuando, es lo que les quería enseñar, que cuando los empleados trabajen, tengan, bueno, que el subsidio también se pudiera dar cuando el trabajador trabaja menos días en el periodo, ¿no? Esos serían los escenarios, ¿no? Muchas gracias a todos por su asistencia y por su tiempo y pues nos vemos en la siguiente sesión, ¿no?